ese vi que se proyectaba allá y esto es como... Ahí tiene alguna ayuda, sí. Y esto se abrió aquí. Entonces... Ya. Ábrete pues. Aquí esto está. Ahí sí. No, sí, no abre. Está ahí. ¿Te ayudó, Claudia? Permiso. Que no quiere... ¡Ay! Ah, algo pasó. Mira, pero lo tienes en el El pendrive. pendrive, sí. Ok, veamos. No, ¿Tu pendrive métete aparece? aquí mejor. Ahí, métete ahí. Veamos. Ahí está, unidad USB. ¿Dónde lo pusiste? ¿En qué carpeta? Lo coloqué abierto nomás, suelto. Ahora lo otro sacarlo de acá en realidad, documento. ¿Quieres que parte yo lo buscáis tranquila? No, no, gracias. O bueno, mejor porque esto está tan lento en cargar, parte tú nomás. Senadora. Porque esto algo le pasó. No logra abrir. ¿Y se logra, no sé, la entrada? ¿Se No logra la entrada responde. acá mejor? Veamos. Es que en una de esas, aparte Claudia, mi tocaya. Claro, no lo reconoce efectivamente. Ese es el problema. Aquí veamos documentos. Sí, es que lo tengo en las dos partes, pero no quiere abrir. No responde el explorador de archivos. Bueno. Sí, que el esquema es lo que voy a poner. Puedo moverme con el esquema, no tengo problema. Ya. Algún problema hubo, así que vamos a movernos con el esquema que les envié nomás y puede que haya alguna riqueza que se pierda, pero bueno, se las enviaré después. Respecto a este proyecto en particular, me pareció importante trabajar un primer concepto que es muy fundamental en el derecho desde la teoría feminista del derecho en particular, que se refiere al concepto de discriminación estructural referida hacia la mujer y como fundamento, no solo en este caso, en este proyecto de ley, sino del conjunto de normas del derecho internacional de los derechos humanos, que justamente recoge el concepto de discriminación estructural hacia las mujeres como elemento fundamental para estructurar el ordenamiento jurídico en materia del derecho internacional. Fundamentalmente, el planteamiento de esta discriminación estructural se funda en la existencia de un orden social que se basa en la realidad y en el orden a partir de la condición sexual de los sujetos, de las personas, hombres y mujeres, y que se establece un modelo relacional y de integración en la sociedad que determina roles, estereotipos, características y relaciones de jerarquía y de vínculo desde los sujetos, entre ellos su autopercepción y su relación con los otros y con la sociedad en su conjunto. Esto lleva a determinar la pertenencia a la colectivo de sujetos que nos permite determinar grupos o estatus, como llaman las juristas que trabajan este tema. Ahora, no solo se aplica al género, sino a otro conjunto de factores de discriminación que existen de carácter estructural. Entonces, el problema que sucede es que en materia de discriminación no estamos frente a casos individuales de discriminación cuando estamos frente a situaciones de discriminación de género, sino a situaciones en que justamente se produce procesos de discriminación que el sistema establece en función de este orden y de esta relación jerárquica que se establece entre los estatus fundamentalmente. Por lo tanto, todas las discriminaciones individuales no son más que epifenómenos del proceso más global de discriminación estructural de la sociedad. Y la violencia de género se enmarca justamente dentro de estos modelos de violencia o de estas realidades de violencia estructurales y por lo tanto hay que abordarlas desde ese contexto. Es así como el derecho internacional de los derechos humanos ha ido avanzando en esa línea.
Fundamentalmente tenemos, en primer lugar, la declaración, ¿ya?, que establece Naciones Unidas en contra justamente de la violencia de género contra las mujeres, en sus antecedentes, en el preámbulo, reconoce justamente cómo la violencia de género es una violencia, primero, que discrimina a las mujeres, segundo, que viola sistemáticamente los derechos humanos respecto de las propias mujeres, pero además establece que son producto de la histórica relación de jerarquía entre hombres y mujeres que implican la limitación del ejercicio de los derechos por parte de las mujeres. Y la determinación de los ejercicios significa su goce y todo el sistema de garantías que se ha estructurado para ello. Posteriormente, en la línea del sistema de Naciones Unidas, es importante tener presente lo que es el último informe que se dicta respecto del Estado de Chile, respecto del informe que el número 7 que envió a su vez el Estado respecto al grado de cumplimiento de la CIDAW. Y en él expresamente, en el capítulo de la violencia de género en general, establece el comité de que Chile está al debe respecto al cumplimiento de la Convención de la CIDAW, específicamente en los temas de lo que significa, por una parte, la no dictación o no tramitación final de la ley, que es el proyecto, no el que estamos viendo hoy día, sino aquel que se está tramitando referido a los temas de violencia de género en general, y que es un punto complejo, y segundo, la no tipificación expresa de la norma en lo que se refiere al delito de femicidio como un delito específico más allá de los problemas de violencia intrafamiliar. Y en tercer lugar tenemos, bueno, la conocida Belén du Pará, que me imagino que habrá sido materia de análisis ya con anterioridad, pero me voy a permitir leer ya en particular el artículo 2, cuando dice expresamente: se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, y incluye 3 literales, donde dice que tenga lugar dentro de la familia. B, es más largo pero no lo voy a leer todo, que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona. Y C, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes. Entonces, lo que nos está diciendo en este punto es que la violencia de género no es solo un tema de la familia, no es solo un tema de violencia intrafamiliar, y por lo tanto las distintas formas de violencia tienen este carácter en la sociedad en su conjunto, en estos 3 ámbitos que hace alusión. El artículo 3, que establece el derecho de las mujeres, expresamente dice: toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado. O sea, expresamente encontramos en esta convención el establecimiento de un derecho fundamental nuevo, creado justamente a partir del reconocimiento de un fenómeno estructural, que es la discriminación estructural. No analicé aquí porque era un poco largo, pero en el preámbulo de esta misma declaración, siguiendo el modelo de, perdón, no, esta es una convención, siguiendo el modelo de la Declaración de Naciones Unidas, también establece las razones históricas de la diferencia y las jerarquías entre hombres y mujeres, y establece claramente el carácter de discriminación y discriminación estructural y de limitación incluso en la titularidad del ejercicio, a pesar de que puede estar declarada formalmente, pero respecto de los derechos en sí de las mujeres en el ejercicio de todos los derechos fundamentales. Entonces, desde ese punto de vista, en ese es el sentido de la violencia. Y en su artículo 4 nos establece ya que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce y ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a que se respete su vida. Él tiene otro numeral o literal bastante más largo, pero como este proyecto es de femicidio, por eso me pareció fundamental recoger esto. Bueno, como vemos, todos estos instrumentos internacionales empiezan a recoger, ya sea desde las declaraciones, desde el trabajo del Comité de la CIDAW y la Convención, todos instrumentos que tienen valor en Chile en virtud del artículo 5º, inciso 2, y el bloque de constitucionalidad. Entonces, por lo tanto, allí está claramente establecido, recogiendo esta idea de la discriminación estructural y cómo afecta a los derechos fundamentales, la necesidad de abordar sistemáticamente y también desde un abordaje estructural para enfrentar las causas que obedecen a la violencia de género, y por lo tanto, en el caso específico del femicidio, hay que abordarlo como una situación particular, no solo referida a la familia, sino en términos amplios. Ahora, en ese mismo sentido, la Corte Interamericana ha ido avanzando
y ha ido creando estándares referidos al tema del derecho internacional de los derechos humanos, específicamente a partir de los fallos que ha ido dictando. Hay varios fallos, pero interesa para este efecto 4 a los que haré mención brevemente. El primero es el fallo del penal Castro en contra de Perú, o versus Perú, que es un fallo donde por primera vez recoge justamente la Convención Belén do Pará para fundamentar la argumentación de la violencia de género que allí estableció. Y lo interesante es que en ese fallo determina por primera vez que existe una violencia y unos actos violentos que pueden tener características especiales a las mujeres, depende cómo ocurran, y especialmente si esto tienen el afán o la expresión de control sexual sobre las mujeres. Y relata un hecho que es propio de este fallo que me voy a permitir explicar para que entendamos el contexto. Esto fue un penal donde había un conjunto de personas por razones políticas detenidas o en actos subversivos que eran vinculados al Sendero Luminoso, y se produce un enfrentamiento con los grupos de control del penal, y finalmente, bueno, termina una cantidad de personas, de los presos y presas muertos, heridos, y son llevados al hospital y mantenidos desnudos, hombres y mujeres, por varios días, incluso obligados a hacer sus necesidades básicas en estas condiciones. Entonces, la Corte dice, si bien hombres y mujeres fueron sometidos a los mismos vejámenes, en este caso la desnudez forzada, incluso para hacer sus necesidades más fundamentales, pero es diferente las mujeres y los hombres. Y la razón es que se expresa una forma de control sexual y de vejación sexual hacia las mujeres, en tanto todos los custodios eran hombres, la forma en que se ejerce la custodia respecto de ellas y la condición de desnudez y obligada incluso a permanecer con los baños con las puertas abiertas. Y por lo tanto esto da un carácter especial y particular y lo vincula con la tortura, que es otro elemento central, porque en general todas las formas de violencia de género y particularmente el femicidio tienen mucha relación por la forma y por sus características con la expresión que toma la tortura, que además también es una forma de control sexual en general en los conflictos bélicos, y por eso es que está recogido incluso en instrumentos internacionales como es el que regula, el Estatuto de Roma, perdón, se me había ido el nombre. Y entonces, en ese sentido, hay allí una situación que está claramente delimitada como mecanismo de control, ¿ya? Después tenemos, bueno, el fallo del caso del campo algodonero, que es el más importante en este caso porque está referido expresamente a temas de violencia de género en general y no donde no hay ninguna relación de pareja, justamente, y son muchos casos de femicidio. La Corte recoge 3 en su análisis y justamente allí recoge el análisis de la violencia estructural y expresa cómo hay un patrón de conducta de las distintas mujeres, o respecto de las distintas mujeres que fueron asesinadas, y cómo ese patrón se repite en una realidad o en un contexto donde se estaban produciendo reiteradamente asesinatos de mujeres y denuncias por desapariciones de mujeres en la ciudad Juárez, en México, en el norte de México. Entonces, por lo tanto, dice la Corte, aquí tenemos elementos que nos permiten establecer patrones y formas de conducta reiteradas que nos permiten establecer la incidencia de lo que la Belén do Pará específicamente determina como violencia de género en sus características y del control sexual, particularmente por las formas en que se produce. Pero este fallo además nos lleva a un tema que es muy central respecto al proyecto que se está viendo hoy día, que es la responsabilidad del Estado frente a estos hechos de violencia. Y dice que el Estado tiene responsabilidad no porque los actos los cometan sus agentes, ¿ya?, que sería el numeral o el literal C respecto de los actos de violencia que señala la Belén do Pará, sino que cuando el Estado no ha tomado las medidas que tiene que requiere para prevenir la comisión de estos actos. Y justamente este proyecto de ley va en esa línea, cumpliendo además con el mandato de los instrumentos internacionales, lo cual ya hice mención. Después, la otra sentencia que hay en esta misma línea es la tercera sentencia a la que vamos a hacer mención, que es la de Velázquez País contra Guatemala, que es el caso de una chica que fue asesinada y el caso no fue adecuadamente investigado, y entonces es un caso individual. Y la Corte dice aquí hubo violencia de género. Establece primero la responsabilidad del Estado, en la misma forma que en Campo Algodonero, pero lo más importante es que reconoce la violencia de género, incluso solo en un caso. ¿Por qué? Por las formas en que se produjo el homicidio de esta persona, donde existen
notorios elementos en el cuerpo de golpes, de mutilaciones, de abuso sexual, directo, indirecto. Desgraciadamente todas las pruebas periciales fueron de muy mala calidad, por lo tanto, exactamente qué ocurrió en particular no se pudo determinar, ¿ya? Pero sí, porque además no hubo acusados, pero sí sí las situaciones de la expresión corporal sí es posible determinar el conjunto de, podríamos llamar tortura en términos generales, a lo que fue sometida, particularmente de carácter sexual. Entonces la Corte nos dice aquí expresamente, es a todas luces un caso de violencia de género, porque existen estas características que se repiten, que es un patrón presente en una forma similar que nos dijo en Campo Algodonero. Entonces aquí empezamos a encontrar elementos que son comunes, es decir, existe un modelo de violencia estructural que se expresa sobre las mujeres en distintos contextos y características, ¿ya? Cada vez que hay un alza o hay situaciones sistemáticas de muerte de mujeres en distintas realidades, es un elemento que hay que considerar y tomar en consideración porque nos da cuenta de un proceso que está sucediendo. Y además ya hay que ver cómo se producen estos hechos. Y desde ese punto de vista es fundamental la forma en que el homicidio, ya en este caso el femicidio, se produce, porque la exteriorización y las formas en que se manifiesta respecto de las personas claramente es ya un caso de violencia de género. Incluso hay un trabajo de Yanira Zúñiga donde nos recuerda cómo la Corte Suprema, en el caso que hubo de Nabila Rifo, justamente la Corte cambió el tipo y dijo que aquí separó y dijo que había homicidio frustrado, pero no había femicidio frustrado, y no recogió y no analizó justamente las características de agresión y mutilación que hubo en el caso de Nabila Rifo, que fue finalmente le saca los ojos, para no entrar en detalles, son bastante macabros por lo demás. Entonces, allí vemos claramente elementos que marcan estas situaciones. Ahora, lo que he expuesto respecto de el proyecto en particular, me parece que es central. Voy a recoger lo que está en el proyecto que les enviara justamente la Cámara, lo que tiene aprobado, más allá de la redacción específica, pero es por supuesto que es fundamental la idea de recoger el que mate a una mujer por razón de género. O sea, esta redacción, más perfectible, menos perfectible, pero la idea gruesa que hay aquí de establecer el delito de femicidio, independientemente de los temas de situación de violencia vinculado a temas de afectividad o en el núcleo doméstico, cualquiera sea claramente es lo que es concordante con la legislación o con el sistema del derecho internacional de los derechos humanos y además con los estándares que ha ido fijando la Corte Interamericana en la materia, ¿ya? Ahora, junto con eso, yo miré fundamentalmente las indicaciones que ustedes establecen aquí, las que es el Senado, tanto las comisiones del Senado, y me pareció que desde ese punto de vista era muy interesante mantener justamente esta idea estructural del tipo de femicidio como un delito específico contra la mujer, que me parece que es fundamental, en la misma línea de la Belén du Pará, que es cómo se establece. Es más, el derecho fundamental que establece la Belén du Pará es un mundo libre de violencia respecto de las mujeres, ¿ya? El tema del género es un tema conceptual que tiene otros elementos a cual debatirlo y, más bien, lo que pueden ser asesinatos vinculados en otros mecanismos de discriminación o crímenes de odio, que también se denominan en algunos casos específicos. Creo que hay otros instrumentos de tipo penal que pueden servir específicamente, incluso el proyecto del Código Penal avanza en ese sentido, digamos, ¿ya? El que está, por lo menos el que nosotros conocimos, no sé si ha llegado el mismo por aquí. En ese sentido, me parece muy interesante la indicación específica que se plantea respecto de lo que sería el nuevo 390 bis como un artículo específico, ¿ya? Y que establece las circunstancias específicas que determina cuándo ocurriría efectivamente, porque también, no lo voy a leer, creo que están todos por ustedes conocidos, aquí aparecen 8 puntos que pueden ser más perfectibles o no, pero justamente recogen los elementos de violencia sexual, lesiones infamantes, amenaza, el que el cuerpo de la víctima sea expuesto. O sea, no voy a seguir leyendo, pero esto nos recuerda todos los casos
que han tenido connotación pública, tanto en Chile como los que analiza la Corte expresamente, la Corte Interamericana, a los cuales he hecho mención. Desde ese punto de vista, yo circunscribiría, o desde mi punto de vista técnico, digamos, me parece que hay que mantener la idea, para cerrar mi presentación, de un tipo específico, ¿ya?, de femicidio, homicidio contra las mujeres, y con elementos que nos permita determinar cuándo ésta ha ocurrido, perdón, por razones de género contra la mujer, y determinar algunos elementos que nos entreguen elementos definitorios o conceptuales que nos permita determinar, para no abrir el debate ni a los tribunales, ni por la vía jurisprudencial, que es una cosa gigantesca y muy compleja, de limitar cuándo hay o no justamente agresiones de género, que es el problema que tienen algunos instrumentos que dejan muy abierto el tipo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista me parece muy interesante esta forma, y no lo circunscribiría solo a la familia o a relaciones afectivas o emocionales, como hay algunas otras indicaciones, porque me parece que eso es mantenerlo dentro de la misma estructura que sigue. No permite cumplir con el mandato ni de la Belén do Pará ni de lo que ha establecido la CIDAW, específicamente la Comisión, respecto del Estado de Chile y del cumplimiento de la CIDAW. Por lo tanto, esta forma, las indicaciones las que le he resaltado, nos permitiría cumplir con ese mandato. Yo diría que eso es todo lo que tengo que decir. Les pido disculpas que no se me haya abierto la ponencia. Espero no haber olvidado un par de cosas. Muchas gracias, doctora y profesora Claudia Iriarte, por su exposición. Vamos entonces ahora a dar la palabra a la abogada y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, Claudia Sarmiento. Tiene la palabra. Muchas gracias, senadora. Por su intermedio agradezco la invitación de la Comisión a exponer sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y otros delitos contra la mujer. Voy a estructurar mi presentación en 3 partes. La primera es una narración breve del estado actual del proyecto de ley. La segunda son algunas observaciones relativas a su necesidad y a la pertinencia de la solución planteada. Y la tercera son algunas prevenciones y sugerencias en un contexto más amplio de respuestas normativas frente a la violencia de género. En relación al estado actual del proyecto de ley, sabemos que este es un proyecto de ley que se inicia por una moción parlamentaria el 3 de julio del año pasado, que es de autoría de las diputadas Cariola, Vallejo, Chicardini y de otros, y que en cuanto a su motivación, junto con hacer referencia al marco normativo del derecho internacional de los derechos humanos, concluye que el delito de femicidio es estrecho y que es necesario modificarlo con la necesidad de sancionar adecuadamente los asesinatos de mujeres basados en razones de odio y con desprecio al género femenino. Lo relaciona con el asesinato de la señorita Gabriela Alcaíno Donoso, de 17 años, que fue asesinada con un arma blanca por su expareja y quien además asesinó a su madre. En la Cámara, este proyecto fue objeto de observaciones por representantes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en particular de la señora ministra Isabel Pla, también de los asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de representantes del Ministerio Público, de la Corporación de Asistencia Judicial y de destacados penalistas, además de personas de la sociedad civil y de asesores parlamentarios. Entre las observaciones que en ese minuto se le hicieron al proyecto de ley destacan las prevenciones sobre proporcionalidad de la pena, prohibición de discriminación, garantías del derecho penal como el non bis in idem y la necesidad de buscar un tipo penal que efectivamente diera lugar a una persecución efectiva del delito. El proyecto en su estado actual elimina el inciso segundo del artículo 390, que asociado al parricidio sanciona el femicidio, y establece un artículo 390 bis que señala que será castigado como autor de femicidio y sancionado con la pena de prisión mayor en su grado máximo a perpetuo quien mate a una mujer por razón de su género. Indica que se entenderá que concurre siempre la razón de su género, es decir, establece una presunción de derecho, cuando el femicidio fue realizado en alguna de las hipótesis del artículo 12 del Código Penal, que son las agravantes. El proyecto de ley establece la prohibición al intérprete judicial de aplicar las atenuantes previstas en el artículo 11, 3, 4 y 5 del Código Penal, que son básicamente arrebato y otras circunstancias de esas características, y además la improcedencia y la atenuante de irreprochable conducta anterior, del numeral 6, cuando existan antecedentes de conductas previas que puedan estimarse un ejercicio continuado de violencia física contra la víctima o contra otras mujeres, o sobre los descendientes de menores de edad de una mujer.
Finalmente, indica que tratándose del femicidio deberán considerarse especialmente algunas agravantes del artículo 12, que son prácticamente coincidentes con las agravantes que son elementos del tipo penal del artículo 390 bis, que son elementos del propio delito. Ese es el estado, digamos. Voy a la segunda parte, digamos, la necesidad y la idoneidad de la solución. El proyecto de ley descansa sobre la noción de que la violencia contra las mujeres, basada en el género, tiene motivos y características propios que requieren una respuesta normativa de carácter punitivo específico. Más aún, que en el caso de muerte de una mujer por su género debe existir una ampliación de la actual hipótesis de femicidio íntimo a una cercana a la idea de un crimen de odio. La pregunta, entonces, es si esta es una hipótesis a compartir. Es decir, si debemos reconocer el fenómeno y sancionarlo penalmente en forma diferenciada. Yo me encuentro del grupo de personas que estima que la respuesta es positiva. En aras a ser erradicada, la violencia contra las mujeres es un fenómeno que requiere un abordaje público y privado, integral, y el derecho penal debe ser una respuesta más dentro de un conjunto posible de soluciones. Dentro de las razones para fundamentar esta posición se encuentra, por supuesto, la existencia del deber de respeto y garantía del Estado respecto a los derechos constitucionales, a la vida, a la integridad física y psíquica, la igualdad, la libertad personal y el derecho a la salud, por mencionar solo algunos, porque la violencia contra las mujeres tiene un carácter pluriofensivo. Igualmente, y tal y como menciona el proyecto de ley, puesto que resulta del todo pertinente cumplir con los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW por la sigla en inglés, o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Belém do Pará. Pero no es solo la existencia de un marco normativo claro que establece un mandato evidente de acciones en múltiples niveles del Estado, lo que determina la necesidad de perfeccionar la legislación actual. Es la certeza de que las mujeres vivimos todas, sin exclusión, manifestaciones de violencia que no pueden ser desconectados de un sistema social, político, cultural y económico que la reproduce y la ampara. Las mujeres somos educadas para no transitar a ciertas horas en la calle, a no vestir de determinada manera. Sabemos que si caminamos en la noche nos exponemos a ser víctimas de violación. Sabemos que si usamos falda corta es posible que seamos presa de comentarios soeces o de tocaciones no solicitadas por extraños. Sabemos que no debemos dormirnos en una fiesta porque podríamos ser víctimas de abuso sexual. También tenemos la certeza de que al interior de nuestros hogares también es factible ser víctimas de violencia a manos de quien dice amarnos. Esta vivencia no siempre es evidente para todos, pero porque no es experimentada por todos. Tal vez las circunstancias vitales más similares son las que viven las personas de la comunidad LGTBI, quienes, al no conformarse con el binomio de hombre o mujer heterosexual, sufren violencia y discriminación tanto en el seno de su familia como en el espacio público o laboral. Esta violencia se conecta con la noción de género, es decir, la existencia de un sistema de atribución social de características a los cuerpos sexuados de las personas que determina que hay una jerarquía entre estas y que, en aras a resguardar su mantención, debe disciplinarse a quienes se escapan del molde. Sobra decir que la cultura la hacemos entre todos y todas, en cada momento, y que no resulta razonable, al menos para mí, apuntar con el dedo y caer en actitudes inquisitivas que solo polarizan el diálogo e inhiben la posibilidad de cambio. La legitimidad de esta violencia ha cambiado lentamente en nuestro país, y hay abundantes pruebas de aquello. La creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la regulación del acoso sexual en las calles, la ampliación del acoso sexual contenido en el Código del Trabajo y hacia las universidades públicas, o el avance del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, son prueba de aquello. Luego, en mi opinión, el proyecto es necesario, así como lo son otras iniciativas que se encuentran en esta honorable corporación. Una materia distinta, que es nuestra segunda pregunta, es si la solución planteada es la más adecuada para el objetivo trazado.
En este sentido, el proyecto se beneficiaría de mejoras en su redacción, muchas de las cuales ya han sido mencionadas, por ejemplo, por la doctora Lidia Casas, o las prevenciones contenidas en la presentación realizada por el Ministerio Público. Muchas de estas están contenidas también en las indicaciones presentadas por las senadoras de esta comisión. Con esta perspectiva en mente, me permito hacer algunas sugerencias en cuanto a la redacción del delito, haciendo la prevención de que mi trayectoria profesional no es la de una abogada penalista, por lo que pongo de manifiesto mi deferencia hacia quienes sí son expertos y expertas en esta área. Y en lo personal creo que tal vez la opinión de la Asociación de Magistradas de Chile podría ser interesante de tener a la vista. La referencia a la motivación del femicidio, que contiene la voz por su género, es idónea. No obstante, la experiencia comparada y la investigación doctoral de la profesora Patsili Toledo indican que, aunque a veces es necesario incorporar elementos subjetivos relativos al, esto es, el ánimo o motivación del autor, generan problemas probatorios. Por tanto, incluirlo en el tipo penal supone traer a nuestro sistema un estándar probatorio nuevo que, para ser efectivo, requiere ser acompañado de hipótesis objetivas y claras de cuándo estaríamos en presencia de un femicidio. En este sentido, las referencias que actualmente realiza el proyecto al artículo 12 no satisfacen este estándar. Les voy a presentar un ejemplo. No existe una conexión evidente entre un delito motivado por el género y la referencia que se hace a hacerlo por medio de un incendio o una inundación, o mediando un precio o recompensa, que son los supuestos que están contenidos en los numerales 3 y 2 del artículo 12 del Código Penal. O sea, no hay nada de aquello que permita inferir que hay algo cercano a un crimen de odio. Existe mayor claridad en el femicidio agravado que está contenido en el artículo 390 bis. Y esas hipótesis pueden ser revisadas o incluso ampliadas, como decía la profesora Iriarte. Pero pareciera ser más adecuadas que estas fueran supuestos del propio delito de femicidio y no un agravante. Tal vez lo razonable es que estas sean partes del tipo penal y que se someta el delito a las agravantes generales que están contempladas en el propio artículo 12 del Código Penal. También es notable destacar que el artículo 390 hace referencia a las agravantes del artículo 12 y después el artículo 390 bis, en su inciso final, también hace referencia a las agravantes, pero esta vez para aplicarlas, lo que sería desde el punto de vista constitucional o del punto de vista del principio de legalidad complejo, porque estaríamos sancionando una misma conducta 2 veces. Y eso es complejo también como una infracción a la garantía de un racional y debido proceso, al menos desde mi punto de vista. Me permito insistir en la necesidad de clarificar qué situaciones concretas serán consideradas una expresión de muerte por su género, porque contar con supuestos de aplicación efectiva de la ley permitirá maximizar la posibilidad de aplicación del delito, pues restringe los elementos subjetivos que dependen del autor del delito. Un ejemplo, y coincidimos acá con Claudia, nos va a permitir notarlo. En el caso de la señora Nabila Rifo, la Corte Suprema desestimó la existencia de femicidio frustrado porque no existía la intención de matar. Luego, condenó por lesiones gravísimas y por el delito de violación de morada. Es decir, podríamos encontrarnos en una hipótesis en la que el autor de un delito niega la intención de matar por el género e indica otro motivo para actuar, y hace que la aplicación del delito de femicidio sea muchísimo más compleja de lo que es actualmente. Por tanto, es importante contar con ciertas hipótesis donde sabemos, además, ex antes, que el género es un factor determinante, que queden expresamente establecidas como un elemento del tipo penal de femicidio y que puedan ser capaces de acreditarse en el estándar probatorio de más allá de toda duda razonable, que es el estándar en materia penal. Bajo esta lógica, es importante que el catálogo de actos concretos que se indiquen como supuesto de femicidio no se reduzcan al femicidio íntimo, sino que se amplíen a otras hipótesis, porque si no nos encontraríamos simplemente en el estado actual de cosas. Resulta evidente, por ejemplo, que sea constitutivo de femicidio el asesinato de una mujer cuando median signos de violencia sexual. En esta parte, la destreza de los abogados penalistas, que no es la mía, nos permitiría distinguir claramente, por ejemplo, los elementos del tipo penal de un agravante.
esa sería una precisión determinante de la cual en este minuto al menos carece el proyecto. Me parece que mantener la expresión por su género sin atribuirle una desaprobación es correcta. Nuevamente, porque en términos probatorios podríamos encontrarnos en una hipótesis en la cual determináramos que hubo una motivación de género, pero que el autor negara que esta motivación está asociada a un rechazo o desaprobación del género de la víctima. Por tanto, asociarlo a la calificación que el autor puede hacer al respecto me parece que redundaría en una baja procesabilidad o en una baja condena del tipo penal. En cuanto a las prevenciones y sugerencias en el contexto de la respuesta normativa frente a la violencia de género, como les mencioné anteriormente, la violencia de género es un problema mayor. Y la aproximación efectiva a este no puede descansar únicamente en el derecho penal. El derecho penal opera una vez que ya existe un delito, opera una vez que ya hay una lesión, que ya existe una víctima, que hay un quiebre social. Por tanto, creo que es importante que este proyecto sea analizado conjuntamente con uno que se encuentra trabajando en este momento también esta honorable comisión, a saber, el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Tuve el honor de participar en la preparación y presentación de este proyecto de ley y modifica diferentes cuerpos normativos junto con ser el primero que, al ser un mensaje presidencial, además cuenta con recursos, magros, pero recursos. Tal vez sería interesante saber si se podrían ampliar, donde debiera ser razonable considerar que existiese una respuesta conjunta a la modificación que ese proyecto de ley propone respecto al femicidio del que se propone en este proyecto de ley. Y es virtuoso que sea en esta misma comisión y en este mismo momento que ambos proyectos se encuentren en conocimiento. El proyecto de ley tiene, como segunda cuestión, el proyecto de ley tiene como motivación última el procurar el respeto hacia las mujeres y a sus derechos fundamentales. Y que duda cabe, eso significa hacer carne el derecho a la igualdad. No obstante, es necesario que este objetivo integre la igualdad entre mujeres y entre hombres y mujeres. Es factible que, por ejemplo, la distinción entre mujeres menores de edad y mayores de edad como un agravante no necesariamente apruebe el control de constitucionalidad fijado en esta materia por el Tribunal Constitucional. En este sentido, una mirada transversal al proyecto desde los estándares de derechos fundamentales sería, a mi juicio, prudente. Por último, una dimensión a veces desatendida por quienes somos operadores del derecho es la de la implementación efectiva de las leyes, es decir, el proceso concreto de educación de las mismas. Ya sea que nos estemos refiriendo a el conocimiento por parte de los operadores judiciales o el conocimiento por parte de los propios destinatarios de las normas, como son hombres y mujeres concretos, ¿no? Ciudadanos. Tratándose de modificaciones legales como esta, que muchas veces operan contra cultura, contra resabios culturales, la preocupación sobre la implementación debiera ser algo a considerar. Y en este sentido, nuevamente como una sugerencia para la comisión, creo que sería interesante contar con la intervención o el apoyo de actores relevantes como la Academia Judicial, que tiene a su cargo la impartición de cursos de perfeccionamiento para los primeros escalafones del Poder Judicial, pero también de la Secretaría de Género de la Corte Suprema, que han estado realizando un trabajo muy interesante en términos de diagnósticos dentro de la propia estructura del Poder Judicial y que están embarcados también en una tarea no menor de revisar cómo sus fallos están ajustados o no a ciertos estándares de igualdad. Tal vez dentro del mismo proceso de creación de ley o tal vez dentro de una mirada posterior a la creación de ley. Muchísimas gracias por su invitación. Muchas gracias, profesora Sarmiento, por la entrega de estos importantes aportes para nuestro debate. Ofrezco la palabra a las colegas. ¿Alguna consulta? Yo creo que ellas se han referido a temas que estamos hoy día en particular teniendo, por cierto, que abordar. Sobre todo el tema de cómo establecemos, ¿cierto?, una norma en relación al asesinato de una mujer cuando concurren razones de género.
Y ahí hemos tenido un debate, si se describe conceptualmente o se entrega esta definición con elementos empíricos para que los operadores de justicia puedan realmente operar. Y de hecho, ahí ustedes se han hecho cargo de lo que está planteado en los artículos, o sea, lo que hemos ido presentando como indicaciones, porque concordamos con ustedes dos en su exposición que lo que viene del proyecto de la Cámara de Diputados, al entregar, ¿cierto?, como circunstancias que concurren para calificar un asesinato como asesinato por razón de género, están asimilados al artículo 12 del Código Penal y en realidad son constitutivas del tipo de delito y no tenemos cómo ahí realmente diferenciar, ¿no? Cuando es una circunstancia, una hipótesis de razón de género de un elemento que califica el tipo de delito. Entonces, en eso estamos de acuerdo y hemos avanzado en esa línea, en la línea de establecer, por todo lo que hemos escuchado, ¿cierto?, de establecer las circunstancias, las hipótesis en que ocurre un femicidio por razón de su género. Y también, por cierto, ampliarlo a el femicidio íntimo, incorporar en estas relaciones afectivas, incorporar las relaciones de pareja sin convivencia, que es lo que quedó fuera el año 2010 cuando se promulgó la ley por situaciones políticas y culturales que eran barreras muy fuertes incluso para incorporar el concepto de femicidio en el Código Penal. Entonces son los dos elementos que están hoy día, y ustedes nos han entregado opiniones que van muy en la línea que estamos nosotras trabajando. Senadora Aravena. Presidenta, primero agradecerle las exposiciones y preguntarle a nuestra constitucionalista, me voy a permitir consultarlo porque aprovechando que estás tú acá, en el tema del principio de igualdad entre hombres y mujeres, que bien tú lo planteaste con temas etarios, que efectivamente tú lo que dices es que es probable que esto no tengamos problemas con constitucionalidad, pero no me hubiera gustado, y por eso te lo pregunto, porque hay que aprovechar tu presencia acá, ¿cuál es tu opinión respecto de eso? Porque han habido algunas presentaciones que nos plantean esta dificultad, entonces sería interesante escuchar tu opinión. Gracias. Profesora Sarmiento, después si usted quiere la palabra para seguir. Tiene la palabra Claudia. Por su intermedio, señora presidenta, es una gran pregunta, porque de alguna forma lo que se propone con el proyecto de ley es sancionar los delitos de asesinato contra las mujeres motivados por el género, con una penalidad mayor a la que sería un asesinato de un hombre. Entonces, uno bien podría preguntarse si aquello es constitucional o no. Y de alguna manera nos invita a reflexionar sobre cuál es el contenido del principio de igualdad. Nuestra Constitución garantiza el derecho a la igualdad, pero la igualdad no es similar a un trato idéntico. Hay una máxima aristotélica que es la que marca la discusión y que parece a ratos tautológica, pero que hasta el día de hoy sigue vigente, que es tratar a los iguales como iguales. Y supone que existen situaciones en las cuales un tratamiento diferenciado es razonable. Les voy a poner un ejemplo de aquello para que nos imaginemos. Nosotros tuvimos un debate interesante a propósito de la incorporación de cuotas en el sistema electoral. Y es un mecanismo, es una acción afirmativa, esencialmente temporal. La pregunta era ¿por qué tenemos que tener eso? Bueno, porque tenemos un estado de cosas que no nos parece justo. Y por tanto podemos tener un mecanismo para nivelar aquello que no nos parece correcto. Por tanto, a veces, en función del principio de igualdad, es razonable hacer diferencias, porque no estamos todos en la misma condición. Bien podrían haber argumentos que justifican un tratamiento diferenciado de la penalidad tratándose de los delitos motivados por el género. Esta es parte de la fundamentación que explica y que justifica el tratamiento, la generación de una convención como la CEDAW, que es una convención que tiene derechos similares a, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero leídos en claves de derechos de las mujeres. Es una especificación de una cuestión general. Y lo hace porque los intérpretes de la norma no vieron que habían derechos específicos para las mujeres ahí. Hubo que haber un
un pronunciamiento específico, un texto que dijera como las mujeres también tienen derecho a la vida, y el derecho a la vida para las mujeres se traduce en estas acciones, o el derecho a la igualdad, o el derecho a la integridad personal. Por tanto, claro, si uno tiene una aproximación sistémica al fenómeno de la discriminación que viven las mujeres y cómo esa discriminación tiene una manifestación de violencia estructural, este proyecto se sustenta. No obstante, hay algunas cuestiones que son más finas y que uno bien podría cuestionarse dentro del proyecto. A mí me hizo ruido en lo personal la distinción que se establece como agravante entre mujeres por su edad. Porque si este es un crimen en el cual estamos apuntando a desnudar el odio por la condición de mujer, no me parece necesariamente que el ser una mujer mayor o el ser menor debiera marcar la diferencia. Pero simplemente hago la prevención porque creo que son situaciones que no son tan disímiles para recibir un tratamiento diferenciado. Palabra a la senadora Proboste y después... Entonces, doctora Iriarte, la palabra. Después, senadora Proboste. No, hay dos cosas que quería apuntar. Uno tiene que ver, con el tema justamente de esta constitución estructural del modelo en que se expresa la violencia. Y cuando hay condiciones estructurales en un orden social que implica que se configuran modelos de discriminación que se expresan en violencia sistémica contra las mujeres, que no se dan de la misma forma contra otros sujetos, en este caso es binario, digamos, en general, pero entonces, por lo tanto, el orden jurídico para garantizar los derechos, incluso su propia titularidad, tiene que crear mecanismos y garantías sexuadas, les llama Ferrajoli, en la idea de justamente de asegurar de poder superar los elementos de discriminación estructural que están en el orden social. Y justamente la violencia de género es uno de esos casos. Hay bastante literatura que lo fundamenta en ese sentido y por lo tanto da pie no justamente a violar el derecho de igualdad, sino a sustentar la igualdad justamente desde poder superar los elementos estructurales que hacen discriminaciones sistémicas respecto de en este caso respecto a las mujeres. Y la Corte, en el último fallo al cual yo hice mención, expresamente analiza el caso a propósito del tema de igualdad, entre otras cosas, y dice que justamente si lo miramos, obviamente tenemos que asegurar la igualdad. Y la igualdad significa también asegurar la no discriminación y la no discriminación sistémica respecto de determinados, no usa la palabra sistémica, pero dice reiterada respecto a determinados sujetos, en este caso las mujeres. Y por lo tanto, al crear mecanismos o investigar particularmente y crear mecanismos de protección, sobre todo lo analiza a partir de la garantía del cumplimiento del deber de los Estados en su responsabilidad de el no cumplimiento de estos actos, digamos, de garantizar o de tomar medidas para que estos actos no se, en tanto señala el artículo 7 de la Belén du Pará. Entonces allí expresamente dice que hay que buscar los mecanismos para garantizar la no discriminación reiterada y que la violencia de género y particularmente el femicidio es una situación en ese sentido. Y por lo tanto lo que se está haciendo es garantizar justamente la igualdad a partir de eliminar o de abordar la discriminación reiterada que se produce, porque no es que esté discriminando respecto de otros, porque esos otros no hay situaciones de violencia con esas características respecto de ellos. También obviamente lo que apuntó mi colega aquí expresamente respecto de los temas de ya etarios y todo eso, claro, efectivamente ahí hay situaciones que uno pregunta un poco por qué, pero el tema grueso yo aportaría aquello. Muchas gracias, doctor Iriarte. Senadora Proboste y después senadora Fombal. Muchas gracias, presidenta. ¿Quiere? Agradecerle a nuestra invitada. Una de las razones por las cuales a nosotros nos interesó mucho tener la opinión y la mirada de ustedes es porque a lo largo de este tratamiento del proyecto de ley ha estado presente la preocupación respecto de la constitucionalidad y efectivamente cuando escuchamos a colegas de ustedes, colegas varones, se antepone este principio de igualdad ante la ley. Y
Y por eso que era muy importante para despejar en los trámites que viene, es que, como dirían coloquialmente, hay algunos que son más iguales que otros y hay otras que no alcanzan esos mismos niveles de igualdad y por lo tanto establecer en que una iniciativa legislativa como esta sería contraria a un principio que se establece como tan fundamental, uno lo tiene que llevar necesariamente a estas condiciones estructurales que han perpetuado la situación y la posición de discriminación que vive la mujer y particularmente en las condiciones de violencia. Entonces, para nosotros era importante y entiendo, Presidenta, que con la presentación de las dos abogadas estaríamos ya finalizando este proceso y la próxima sesión iniciaríamos ya la votación. Teniendo la prevención que nos hacen respecto de cómo dentro de una misma condición de género se establece un factor que podría ser discriminatorio desde el punto de vista etario. Así es que muchísimas gracias. Y tal como lo decía la profesora Sarmiento, esta iniciativa del proyecto de ley nos encuentra también en una discusión mayor que tiene que ver con garantizar una sociedad libre de violencia para las mujeres. Pero a pesar de que ese proyecto de ley incorpora elementos que están referidos a este proyecto, también como comisión hemos tomado ya la decisión de legislarlo separadamente, pero coherente y consistentemente. Muchas gracias. Gracias, senadora Proboste. Senadora von Baer. Gracias, Presidenta. Yo creo que estamos todos de acuerdo de que es necesario, primero, que exista la figura femicidio. Entiendo que es algo que en su momento se discutió. La pregunta es cómo una la implementa. Y yo entiendo cuando uno dice, nosotros acá lo que buscamos es romper ciertas estructuras que han existido y a través de eso ir generando una igualdad más real, ¿ya? Y cuando uno plantea, por ejemplo, en el tema de las leyes de cuota, uno dice, sí, eso ahí, porque en general en la sociedad hay una desigualdad, esto es respecto a un grupo, ¿ya? No respecto a un caso en específico. Y ahí es donde yo tengo alguna problemática cuando nos vamos al derecho penal. Porque en el derecho penal nosotros no estamos pensando, como en la ley de cuotas, en un grupo, sino que estamos pensando en una persona que cometió un delito contra otra persona. Y el bien que nosotros estamos buscando, el bien es la vida, ¿ya? No la desigualdad en la sociedad en general, sino que es la vida. Y la situación que nosotros tenemos es que efectivamente los hechos de violencia en contra de las mujeres por su género son mayores que los hechos de violencia en contra de los hombres por su género, ¿ya? Por una cosa estructural de la sociedad, digamos. Mi problemática es que en ambos casos, si nosotros nos imaginamos el hecho de violencia en contra de un hombre por su género, el hecho de la violencia en contra de la mujer por su género, en ambos casos el bien a cuidar, o sea, lo que estamos protegiendo en el fondo es la vida. Y ahí es donde a mí se me produce un problema conceptual, porque yo digo, la vida de ninguno de los dos vale más que la vida del otro, o sea, de la vida del otro, independientemente de que históricamente las mujeres hayamos tenido una desigualdad. Y entonces, mi pregunta es la siguiente, porque uno también puede decir, y usted lo mencionó, si es que, por ejemplo, hay un hecho de violencia en contra de una persona homosexual por su género, ¿ya? En ese caso, ¿no debiera tener también esta agravante? En el caso de que un hombre, que lo tenemos menos, evidentemente, por una cosa histórica, pero
probablemente nos cuesta mucho imaginarnos esa situación, ¿eh? Porque no se, por cómo está estructurada nuestra sociedad. Pero en ese caso no debiera tener también esta agravante, porque desde mi perspectiva, uno dice, ¿por qué estamos legislando esto? Estamos legislando esto por la violencia contra la mujer. La pregunta es si es que tiene que ser solo en el caso de una mujer. No debiera ser en el caso de que sea por su género, en general, o sea, sí, claro, por su género es en general. ¿Por qué? Porque primero, el bien a proteger es la vida. Y cuando yo me voy a la vida, me cuesta decir que hay una vida que vale más que la otra. Me cuesta eso mucho. Desde un punto de vista de la igualdad, aunque usted me dice que no hemos sido iguales tiene toda la razón, si eso es así, si de mentir eso sería, no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? ¿Para qué? Porque si no tendríamos comisión de mujer y no estaríamos discutiendo estos temas. Y entonces uno dice, ¿cómo cuido, cómo genero yo esa igualdad? ¿Ya? O cómo cambio yo cómo pongo este tema en la discusión pública, que yo estoy de acuerdo. Nosotros, de hecho, cuando vimos acoso callejero, dijimos, ¿sabes? Esto lo estamos discutiendo porque queremos poder caminar, ¿ya? Queremos hacerlo visible, estamos de acuerdo en eso. Queremos discutirlo. Queremos que no sea normal que a una niña en la calle le griten algo porque anda con una falda más corta. Queremos que no sea normal, ¿ya? Y por eso lo discutimos y lo hicimos visible. Este proyecto de ley no lo estaríamos discutiendo si no quisiéramos hacer visible la problemática de violencia contra la mujer que tenemos. La pregunta es cómo lo hacemos, ¿ya? Y estamos todos de acuerdo que hay que hacerlo, la pregunta es cómo lo hacemos. Y ahí yo vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué no es en razón de su género? Independiente de si es mujer, es hombre o lesbiana o homosexual, ¿me entiende? Es su género. Porque ese tipo de violencia también la tenemos y probablemente, a medida que vayamos avanzando en la sociedad, vamos a tener menos violencia, espero yo, en contra de la mujer, pero sí vamos a seguir teniendo por más tiempo otro tipo de violencia por género, no contra hombre o contra mujer, sino que contra homosexuales o lesbianas. Entonces ahí mi punto es por qué no es respecto a su género. La palabra, una de nuestras invitadas están llamando a votar, pero para hacerse cargo del planteamiento de la senadora. La profesora Iriarte y después... Muy breve. Parece que hay otro micrófono ahora mismo. Está bien. Lo que pasa es que yo creo que efectivamente el bien jurídico protegido fundamental es la vida, digamos. Pero es la vida en relación a la realidad particular de la violencia y de la afectación a los derechos fundamentales de las mujeres. Ese es el marco en el cual se empieza a crear el concepto de femicidio y el derecho internacional de los derechos humanos lo establece. Entonces, en ese sentido, y justamente allí, siguiendo con la Belén du Pará, cumple con el mandato del artículo 7 donde dice los estados deben ser garantes de la vida de las mujeres porque hay una situación histórica que significa una violencia hacia ellas y no hacia otros, ¿ya? Que está fundada en su género, que es una relación de desigualdad y dominación, que incluso hay un concepto que se utiliza que es la subordiscriminación, que han creado algunas teóricas del derecho, en la idea de discriminación por subordinación, que es lo que sucede con en particular las mujeres. Los hombres en general no tienen una realidad de violencia sistémica en razón de su género, ¿ya? Distinto es el mundo, la realidad de las personas LGTBI, donde sí se producen algunas situaciones y muy dramáticas, ¿ya? Pero en aras del desarrollo que ha tenido fundamentalmente, voy a hablar por el sistema del derecho internacional, de los derechos humanos, aparece mucho más congruente abordarlo desde temas más bien específicos de delitos de odio y más puntuales, que ponerlo junto con situaciones específicas de las mujeres, porque, que fue lo que señalé delante, porque en respecto a las mujeres cumple también el objetivo de la prevención y de poder enfrentar y abordar una situación sistémica, de la cual el femicidio es lo más grave, pero tenemos mil otras situaciones, ya apuntó delante mi
que además es colega y tocaya, que este tema, ya efectivamente, la ley más general que aborda el tema de la violencia o del derecho a una vida libre de violencia es una forma más integral de abordar este tipo de temas. Y dentro de ello hay que abordar el femicidio porque es una realidad específica que se produce y tenemos miles de casos. Yo puedo mandar en las referencias, por ejemplo, lo que ha visto la Corte Interamericana, América Latina, que está lleno de situaciones de este tipo. Y cómo se ha ido resolviendo en esa línea. Gracias. Gracias, profesor Iriarte. Claudia Sarmiento. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por ser breve porque es una pregunta gigantesca. No. Es una pregunta que además fue parte del debate parlamentario en el año 2010. Entonces, de alguna manera, es algo sobre el cual uno puede construir. Evidentemente, es difícil afirmar que hay una vida que tenga un valor distinto a otra. Creo que todas las vidas son igualmente valiosas. Y en ese sentido, el Código Penal de todas maneras sanciona el asesinato. Lo que se procura con este proyecto de ley o con la respuesta que supone el distinguir el femicidio es indicar que los elementos conexos a esa privación de la vida, es decir, este factor de discriminación asociado a la vida, es el que requiere una sanción adicional. Si usted matara a una mujer porque tiró una bomba de racimo, no estaríamos en un contexto de femicidio. Pero si usted la asesina porque es mujer, o la asesina porque era prostituta, o la asesina porque ya no lo amó, o la asesina porque usted decía que era suyo, hay un elemento adicional que sí merece ser reprimido. Y eso justifica un tratamiento diferenciado en términos del disvalor que se le hace a la conducta. Hay situaciones de violencia contra los hombres asociados a su género y hay una que es habitual y nosotros nunca lo vemos, que es lo que sucede, por ejemplo, a diario en las cárceles, con la violencia sexual. La violencia sexual que se genera en las cárceles es una que tiene un componente de género brutal, especialmente la violación. Si ustedes le preguntan a un hombre que sodomiza a otro si está enamorado, si tiene una atracción, si son pareja, probablemente le va a decir que no, simplemente es un acto de control. El sistema de género también afecta profundamente a los niños. A mí me gusta, por ejemplo, mucho el trabajo que tiene Carol Gilligan sobre cómo la construcción de los relatos vitales de los niños se ve mermado cuando les decimos, usted no llore, usted no sea como niña, usted no manifieste sus inseguridades, no demuestre afecto. Va de alguna manera siendo una castración emocional a los chicos y también va promoviendo que ciertas formas de manifestarse con violencia hacia los hombres sean socialmente valorables. Entonces, esta construcción patriarcal, la falta de una mejor palabra, afecta también a hombres y mujeres. En mi caso en particular, como madre de 2 niños, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por visibilizarlo permanentemente. Por tanto, tiene un sentido que no solo asociado a la protección del derecho a la vida. Y yo no soy una especialista en penal, ya se los he mencionado, pero los objetivos de la pena son múltiples, ¿no? O sea, uno puede tener, y acá había que revisar las presentaciones para decir, hay prevención general, hay prevención especial. Hay que revisar con otros ojos qué es lo que se está sancionando. ¿Es solo el ataque a la vida o es este componente adicional del desvalor que existe a la vida de ciertos sujetos por quienes son, por cómo son? En la propuesta que usted realiza, por su intermedio, Presidenta, se menciona un delito que cuando yo lo leí en el 390 ter me pareció que era andrógeno, por ponerlo de alguna manera, porque o sin distinción en el género, asociando el género a lo femenino, porque me permito leer 390 ter, el que mate a otro por rechazo o desvalorización de su género será sancionado con pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Arreglón seguido en el inciso segundo, si la víctima del delito del inciso precedente fuera mujer, el delito se llamará el nombre de femicidio. En el primero, por ejemplo, yo no tendría ni un ápice de duda que un hombre homosexual, por ser homosexual, podría ser víctima de este delito, que es una forma agravada en cuanto a su pena, porque es por ser un motivo de odio. Ahora, si no me equivoco, en el artículo 12, que establece las agravantes, existe un agravante por orientación sexual e identidad de género, que, de nuevo, si no me equivoco, fue enmendado con ocasión de la dictación de la ley Zamudio. Entonces, de alguna forma, la inquietud que por su intermedio manifiesta, senadora,
tiene una respuesta en el sistema penal actual. La pregunta entonces es si la forma en la que está estructurado ahora el femicidio para las mujeres es correcta o no. A mi juicio, el propósito del proyecto es correcto, pero requiere enmienda. Bueno, muchas gracias a las dos, Claudia. Muy amables por venir, entregarnos todo este conocimiento importantísimo para nosotras, para bien legislar. Tenemos una gran responsabilidad. Así que muchísimas gracias, y ese sonido es para que para que concurramos a la sala. Muchísimas gracias.